Hola amigos de YouTube, el día de hoy nos encontramos en Culiacán, Sinaloa. Nos encontramos en algo pues muy sencillamente o prácticamente que lo que es el kiosco de Culiacán. Desde 1894 pues este kiosco es el que dio a luz, pero pues ahorita vamos a andar por Culiacán para ver qué es lo que vemos, vamos a entrevistar gente, espero que pues les guste, vamos a regresar a los vlogs, se vienen vlogs y nuevo contenido. Espero que les guste y que sea de su agrado. Sin más que decir, acompáñenme en el video. Pues creo que vamos a grabar lo que es La Obregón. Esta es la zona donde pues más gente la transita. La Obregón es una calle pues larga, ahorita está de 4 carriles hasta 5, pero anteriormente fue una calle de doble sentido. Pues no sé quién pensó eso, que era una buena idea, ya que pues había mucho tráfico en las mañanas, porque solamente eran 2 sentidos hacia el norte y 2 sentidos hacia el sur, y de esta manera pues pasaban camiones en 2 sentidos hacia el sur y hacia el norte. Y eso era pues algo que se dio como en el 2015, pero hubo un tiempo en el que pues tardaron casi como 2 años o 3 años en construir pues la Obregón. Al lado se encuentra lo que es Woolworth y pues la colonia Ángel Flores, y de aquel lado pues se encuentra donde son paradas de camiones, entre otras cosas. Ahí pues pueden ver puestos que son de churros. Esas nieves son de mi amigo, de hecho, vayan y cómprenle. Se llama Gel Artenal, si no me equivoco, y dan no sé cuánto más o menos el precio de las nieves, y la verdad están muy buenas, sinceramente. Creo que la de queso es mi favorita. Su nombre es Jorge Cárdenas, para que lo sigan en el Insta. Creo que este pues es el árbol de la esperanza, si no me equivoco. Árbol de la esperanza quiere decir que pues prácticamente la gente aún está esperanzada en poder encontrar a estas personas, que no sé qué fue lo que les pasó, pero igual pues aquí vemos que esta persona desapareció el 20 de agosto de 1977. La otra persona el 19 de junio del 2009, y entre otras. Pero creo que al parecer pues desde 1977 ya han pasado más de 40 años, si no me equivoco. Entonces esto es un símbolo que representa a Culiacán en el centro, porque esto es algo nuevo, esto no estaba, y tienen un lema que dice: árbol de la esperanza, los buscamos porque los amamos. Entonces así es como que les rinden un tributo a las personas que pues prácticamente desaparecieron y tienen alguna alma o tienen la esperanza de encontrarlos. La gente de Culiacán pues es un poquito poeta. Aquí ven la representación de los corazones. No sé si cuando se juntan las botellas se pueden hacer una quimio, pero aquí dejaron un lema que dice: no sé qué pasa por tu cabeza cuando me hablas y no me besas. Desconocido, no sabemos quién fue el gran autor de esta obra, pero sí, así es como se ve Culiacán prácticamente. Son 1, 2, 3, 4 carriles, como les comenté. Estos 4 carriles llegan hasta el punto, pues desde allá de la Lombardo más o menos, hasta la calle donde está en Ciudades Hermanas, y llega hasta el punto donde está la Lomita. Y ya pues prácticamente así es como se vive en Culiacán. Ahorita nos encontramos máximo a 30 grados, si no me equivoco, y pues aquí vamos a seguir entrevistando gente para ver si se quieren animar o hacer su pequeña aportación a este video, a este vlog. Igual mi amigo camarógrafo Ricardo, ya le dije que salga en el video, pero pues no quiere, para que haga sus aportes científicos que hizo como en la nutrición y cosas que él ha hecho. Aquí ya estamos grabando. El Ricardo pues quiere decir algunas palabras de aquí del vlog. Yo sé que él es un poco tímido, pero sí sabe decir cosas. Síganme en Instagram, LN Ricardo Rosete. Bueno, ahí lo voy a poner, LN punto, ¿no? Ricardo Rosete. Bueno, vamos a entrar a la catedral. Tú que eres un poco más católico, ¿puedes comentar un poco sobre la iglesia católica? Pero puedes agarrar el micrófono. Pues no sé, cada quien tiene su religión. Respeto. Bueno, muy buena respuesta. De esta parte, pues tú sabes más o menos cómo está el ambiente o el asunto. Pues mira, se supone que estas son personas que están desaparecidas, entonces hay como madres buscadoras, creo que les llaman, y ya vienen como que a colocar un mural, a colocar la imagen de esa persona que está pues en esa situación, pues el cual sí se me hace un poquito a mí realmente incómodo, porque sí daña mucho la imagen de Culiacán, daña mucho la imagen de un lugar tan bonito, que sabemos que no está bien que pase este tipo de situaciones, pero siento que hay lugares donde se puede poner. ¿Sabes si alguna de estas personas que ponen esos anuncios los ha encontrado alguna persona? No sé realmente, pero me imagino que sí. Bueno, pues igual es un poquito así como controversial, porque pues es la catedral, ¿no? Tú ves más o menos lo que tú estás diciendo. Sí. O sea, sí, porque es una imagen representativa de Culiacán. Entonces cuando viene un turista y ve todas estas imágenes y dices tú,
no mames, todo esto se ha perdido. Y son poquitos, los que hay. Entonces ya es como que inseguridad, muestra la inseguridad de Culiacán. Bueno, eso es lo que comenta Ricardo y la verdad sí, siento que sí, la verdad es algo como que le pegas un susto quizás al turista y por eso tal vez no hay tantos turistas que vengan a Culiacán y también como que las formas de que, no hay nada que hacer en Culiacán, pero no, que te roban y que no sé qué, pues aquí estamos grabando con el celular en la mano y cosas así, pues, pero prácticamente pues no. A mis espaldas me encuentro en la Catedral de Culiacán, la famosísima Catedral de Culiacán. Pues esta es algo representativa de aquí, ya hemos venido a grabarla. Entonces, pues no es como que mucho que decir, pero sí hay una leyenda. Hay una leyenda que la novia de Culiacán, pues aquí deambulaba en las noches porque la novia de Culiacán, pues fue una chica que se quiso casar. Ella se iba a casar, pero creo que la dejaron en el altar. Hay muchas teorías en las que se dice que sí y no. Entonces, supongamos, vamos a hacer esta suposición más corta. Supongamos que ella se iba a casar, no se pudo casar y la chica quedó en el altar. Entonces, todas las noches pasaba con el vestido de novia y se le llamó la novia de Culiacán. Ella tuvo pues muchos delirios, tuvo muchos problemas pues en ese tiempo mentales y la chica quedó mal hasta que ella pues se quedó con la ilusión de casarse y como dicen en mi rancho, vestida y alborotada. De este lado, pues vamos a ver lo que son las letras de Culiacán. Es como más o menos como que el lugar más central de aquí de Culiacán. De aquel lado, pues ya como el Carl Jr., entras al centro, es algo como más comidas locales. Y pues es así como se vive la vida aquí, ¿no? Y prácticamente solamente estamos caminando una cuadra y ya vimos mucha vida aquí. Pues Culiacán, la verdad sí me representa, me gusta mucho esta ciudad, es muy bonita y pues aquí hay mucha gente que no le gustan las cámaras, se fue, pero sí prácticamente aquí vamos a llegar a las letras, aquí como para hacer pues quizás la miniatura, ¿no? Quizás un poquito de miniatura y a ver qué sale. Bueno, Culiacán pues tiene como unos 500 años de vida desde que esta ciudad se levantó, pues estaba a 15 pesos, aguas a 20 pesos, creo que también hay nieve. Aquí adoran las palomas, pero si nos vamos a Perú, pues no las adquieren tanto. Y si nos vamos a Europa, pues prácticamente pues son las ratas que vuelan. En Culiacán sí las quieren, las alimentan y les dan comida, pero en otros países pues ya depende de qué pedo, ¿no? Y aquí llegamos con el Manuel Cloutier, Maquillo. La Maquillo Cloutier, mejor conocida como la calle un poquito más grande, a quien despertó conciencias de libertad sacudiendo las almas. Esta persona creo que era del partido de la derecha, o sea del PAN, Partido de Acción Nacional, y pues se levantó en armas. No sé si a él lo mataron o algo le pasó, pero hoy vamos a investigar un poquito más a fondo quizás después, pero fue un hombre que siempre quiso libertad y creo que por sus pensamientos pues fue lo que pasó. Ahorita él pues ya falleció en 1989 y nada, pues hasta aquí el vlog. Aquí podemos encontrar tacos de 15 pesos y hasta de quesadillas de 30 y nada, aquí se ponen a bailar la gente. ¿Algo que quieras decir para terminar el vlog? No, bueno, pues espero que les guste el video. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Bye.